Al mirar las estrellas me asombró, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume a cantar santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo ahí donde usted se encuentra, Dios bendiga su vida, bendiga la vida de su familia, bendiga su trabajo, bendiga su alacena, bendiga todo lo que usted hace, bendiga todo lo que a usted le rodea. En el nombre de Jesús les bendecimos, les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Bendito sea el Señor que nos regala este pequeño tiempo para compartir un pequeño mensaje y meditando un poco acerca de las situaciones que se nos presentan en el día a día. Nace una pregunta en mi corazón y yo le decía al Señor, ¿qué sería un cristiano sin fe? ¿Qué sería un cristiano sin fe? Realmente yo no me imagino a un cristiano sin fe porque para mí la palabra cristiano significa creer en Jesús y significa creer en el Evangelio de Jesús. Para mí eso significa un cristiano. Entonces yo no me imagino un cristiano sin fe, porque un cristiano sin fe es aquel que no cree en Jesús, es aquel que no cree en el Evangelio de Jesús. Entonces, cuando en la vida siempre se nos van a presentar situaciones difíciles donde realmente nos aferramos al Señor Jesús, donde realmente creemos que realmente en Él está la esperanza, en Él está el sí y el amén. Y entonces yo me ponía a meditar un poco y a reflexionar, ¿y cómo puede un cristiano decir que es cristiano si no tiene fe? Podríamos parecernos a aquel Tomás llamado Didimo que aparece en Juan 20, capítulo 20, donde la palabra dice que María va junto con 2 discípulos al lugar donde Jesús había sido enterrado, digamos, y dice que María se encuentra ahí, que Jesús no estaba ahí, solo estaban los lienzos.
Y de pronto María corre y le dice a los discípulos, después de encontrarse con dos ángeles que estaban allí, y ella corre a decirle a los discípulos que Jesús está vivo, que Él ha resucitado. Y bueno, muchos le creyeron y otros no le creyeron. Y después nos encontramos con que Jesús se presenta ante sus discípulos, pero Tomás no se encontraba en ese momento ahí cuando Jesús se presenta ante sus discípulos. Y entonces, cuando Tomás viene, ya el Señor no está, y los discípulos empiezan a contarle a Tomás que Jesús había estado ahí con ellos, y empiezan a contarle lo que ellos habían visto. Y Tomás dijo lo que muchas veces muchas personas dicen: hasta no ver, no creer. Yo no sé usted que está ahí si le ha sucedido eso, de que usted alguna vez ha dicho: no, yo hasta que no vea no creo, ¿verdad? Este era un hombre que había estado con Jesús, que conocía los milagros que hacía Jesús. Pienso que era un hombre que había percibido, que estaba completamente seguro, que era un hombre que tenía la convicción en su corazón que aquel que él seguía era el Hijo de Dios, por lo cual se supone que no le debía haber extrañado que sus hermanos discípulos le dijeran que Jesús había aparecido, que Jesús había estado con ellos. Sin embargo, dice que Tomás dice: hasta no ver, no creer. Dice que Tomás dice: hasta que yo no vea sus hoyos provocados por los clavos en sus manos, no creeré. Hasta que yo no meta la mano en su costado, no creeré. Entonces, yo me ponía a meditar un poquito y a reflexionar un poquito. ¿Qué es la fe en un cristiano? ¿O qué sería de un cristiano que no tiene fe? Porque ¿cómo creer en lo que el Señor puede hacer cuando nosotros mismos, que debemos dar testimonio de la fe, no lo hacemos? Es difícil, ¿verdad? Uno no encuentra, porque una persona que realmente no conoce al Señor, que una persona que tal vez no se ha interesado en la vida por conocer un poco del Señor, quién es el Señor Jesús. Mire, yo anduve 50 años de mi vida sin interesarme por conocer quién era el Señor Jesús. Yo nunca supe lo que fue darme un tiempo para leer la Biblia, ni siquiera la conocía, yo creo. En 50 años ni siquiera conocía la Biblia. Tal vez cuando fui pequeño, que pequeño lo llevaban a uno a esas cosas, entonces por ahí, pero después se me olvidó y nunca me interesó a mí querer leer la Biblia y querer saber quién era Jesús. Entonces, cuando uno es así, es muy posible que sí, uno pueda hacer que uno diga, sí, no, hasta no ver, no creer. Y cuando alguien le habla a uno de las cosas de Jesús, es muy posible que uno diga: no, estos son cuentos. Porque uno no conoce, porque uno nunca se ha interesado por leer, porque uno realmente no le ha dado la oportunidad al Señor que le ministre su corazón. Y que le dé sabiduría y que le dé discernimiento para poder entender lo que Él hacía en aquellos años en el mundo, lo que está haciendo a través de los años, a través de la historia, que sigue haciendo los mismos milagros. Entonces es muy razonable en una persona que quizás nunca se ha interesado por conocer del Señor, que solo lo había oído. Dice, creo que es Job, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Es decir, muchos de oídas lo hemos oído,
Y entonces cuando sucede esto, pues es razonable que actuemos como actuó Tomás, que dijo, no, yo hasta no ver sus hoyos en sus manos provocados por los clavos, hasta no ver su costado y meter mi mano en su costado, yo no creo. Pero un cristiano que dice que es cristiano, el cristiano dice, la palabra dice que el cristiano es un cristiano, se dice que es cristiano porque sencillamente porque es seguidor de Jesús, conoce a Jesús, cree en el Evangelio de Jesús. Entonces yo no me imagino un cristiano que no tenga fe. Y hoy desgraciadamente hay muchos cristianos que no tienen fe. Hay muchos cristianos que dicen que creen en Jesús, pero no creen en Jesús porque no tienen fe. Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Porque Jesús luego se vuelve a encontrar con ellos y en ese momento sí se encuentra Tomás. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Dice, en la palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy el Señor nos dice que si nosotros realmente somos cristianos, somos verdaderos cristianos, y no estoy hablando de una religión para que no confundan las cosas. Esto no se trata de religión, esto se trata de una relación con el Señor. Esto no se trata de ningún tipo de religión ni nada de esas cosas. Es hasta, y no sé ni cuál es la palabra decirlo, pero mezclar al Señor con las religiones, yo creo que eso no puede ser. El Señor es relación, dice el Señor, le dice a la samaritana, le dice, ni es en este monte, ni es en el templo donde se va a orar al Señor, dice, porque el Señor es espíritu y aquellos que le adoran es necesario que le adoren en espíritu. El Señor le dijo a la samaritana, no es ni donde dice los samaritanos, ni es donde dicen los otros, no, al Señor se le adora en espíritu. Esto no se trata de religiones. Por eso, y el Señor vuelve y le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto no se trata de religiones, se trata de creer en el Señor Jesús. Si somos cristianos, y vuelvo y repito, no estoy hablando de religiones, si somos cristianos y creemos en el Señor Jesús y creemos en los evangelios, debemos ser personas que debamos de tener la fe que tuvo aquella mujer que dijo, si tan solo tocare su manto, yo sé que sería sana. Esa es la fe que a nosotros muchas veces nos falta. A veces decimos que creemos en el Señor Jesús, que tenemos fe, pero a la hora de la hora, cuando realmente somos probados, es cuando realmente nos damos cuenta que nuestra fe no estaba tan bien fundamentada. Decía el Señor Jesús, decía en Mateo, al Señor Jesús le preguntaban en Mateo 13, le decían, ¿por qué les hablas por parábolas? Les decían los discípulos al pueblo, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor Jesús les decía, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Viendo no ven y oyendo no oyen. Nosotros somos cristianos, decimos que creemos en el Señor Jesús y creemos que vemos pero no vemos y creemos que oímos pero no oímos. Sí, porque seguimos viendo las cosas naturales
pero no vemos las cosas sobrenaturales. Seguimos oyendo las cosas naturales, pero no oímos las cosas sobrenaturales. ¿Sí me está entendiendo lo que el Señor le está hablando en esta mañana? Debemos de creer, debemos de tener la fe que tuvieron aquellos grandes personajes de los cuales nos habla la Biblia, ¿verdad? Personas que realmente creyeron, como diría alguien, a ojos cerrados. Ser cristiano, querido hermano, no es una religión, es una relación. Ser cristiano significa creer aún en lo que no puedo ver. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un cristiano siempre está esperando algo más allá de lo que sus ojos pueden ver. Un cristiano nunca se da por vencido. Un cristiano siempre sabe que el Señor lo puede hacer. Un cristiano siempre cree que por más oscuro que esté el día, siempre habrá una luz que lo va a iluminar. Yo no sé si usted está escuchando lo que el Señor le está hablando. Yo no sé a quién le está hablando el Señor a esta hora. Pero si el Señor me puso a hablar a esta hora es porque a alguien le está hablando el Señor en esta hora. Ya sea aquí en mi país, Costa Rica, o ya sea fuera de mi país, Costa Rica, hoy el Señor a alguien le está hablando. Un cristiano no es aquel que corre y se esconde en una cueva, como Elías, no. Un cristiano es aquel que dice, yo creo en el Señor y por más que la situación esté difícil, por más que me digan, por más dictámenes que me den, por más seguridades que me den, yo sigo creyendo que yo tengo un Dios vivo, que yo tengo un Dios poderoso, que todo lo puede hacer. Yo sé muy bien que aunque me cerraron una puerta, el Señor me va a abrir 1000 puertas. ¿Qué es la vida de un cristiano sin fe? ¿Podremos llamarnos cristianos si no tenemos fe? Que somos humanos, claro, somos humanos, pero es muy diferente sentir temor por un instante a vivir con el temor por siempre. Cuando usted es un cristiano, usted sigue en la carne por un momento, usted puede sentir miedo, temor. Puede por un momento dudar, pero no vivir siempre con la duda, pero no vivir siempre con el temor, pero no vivir siempre con el miedo. A veces, quizás lo único que nos hace más falta es un poco más de intimidad con el Señor para realmente conocerle. A veces lo que sucede es que no le conocemos tanto y por eso dudamos. ¿Sabe? Las dudas hacen que muchas veces nos hundamos en las profundidades. La fe hace que caminemos sobre lo natural. Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú el que camina sobre las aguas, haz que yo camine. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro, por su fe, empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió? Por un momento apartó su fe y puso su mirada en la tormenta que había. Y empezó a dudar y se hundió. Un cristiano nunca puede dudar de que Dios le va a sacar de la situación que está viviendo. Un cristiano nunca puede dudar que Dios le va a sanar, que Dios le va a proveer. Un cristiano siempre tiene que tener la convicción en su corazón de que Dios lo va a hacer, de que Dios va a mover lo que tenga que mover, de que Dios va a tocar el corazón que tenga que tocar. Pero un cristiano nunca va a perder la fe. Un cristiano
tiene que tener en su corazón la convicción de quién fue que le llamó, de quién fue que le convocó. Bendito sea el Señor porque Dios es bueno y maravilloso. Hoy tenemos la oportunidad de que a través de una intimidad con el Señor podamos provocar en nosotros ese avivamiento, ese fuego que quizás se ha ido apagando. Tenemos que estar con un constante avivamiento, con un constante fuego. Usted sabe una cosa, el diablo nunca para, él siempre está trabajando en la duda, está trabajando en la cizaña, está trabajando en la mentira. Y cuando usted y yo nos descuidamos en esa relación con el Señor, empieza a inundarnos la cizaña, empieza a inundarnos la duda. Por eso tenemos que tener una relación continua. Cuando usted y yo tenemos una relación continua con el Señor, siempre vamos a tener fe, siempre vamos a tener la convicción de que Dios tiene el control de las cosas, de que Dios sabe qué es lo que nos conviene para nuestras vidas, de que Dios va a abrir puertas, de que Dios va a traer sanidad. Bendito sea el Señor porque hoy es tiempo de pararse, hoy es tiempo de ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Dice, porque yo el Señor estoy contigo. Pero, sabe, se necesita tener fe, tener convicción en el Señor, ser ese cristiano al cual el Señor un día llamó. Yo le quiero decir a usted en el nombre de Jesús, que si usted es de esas personas que ha empezado a perder la fe en el Señor, hoy es tiempo de levantarse en oración y creerle al Señor, porque hoy esta palabra que el Señor nos ha regalado es para usted que está ahí. Le habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios nos los bendiga.